Hay fósiles, como un hueso de dinosaurio, que atraen inmediatamente la atención del público en general y los medios de comunicación. Pero hay otros, diminutos, microscópicos, que son igualmente valiosos para conocer la historia de nuestro planeta. Son fósiles de invertebrados o de plantas que perduraron durante cientos de millones de años y que hoy nos permiten escribir el pasado. Hablaremos de muchos de ellos encontrados en nuestro territorio y también en el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal conocemos la situación de nuestros recursos pesqueros, investigaciones sobre los problemas en la manera de caminar de las embarazadas y nuevos trabajos sobre la calidad de nuestras carnes y los hábitos de sus consumidores en Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Resto óseo y un poco lo que decíamos en el arranque de algún gran habitante de este planeta de algunos cientos de millones de años hacia atrás, cuando aparece, rápidamente se convierte en noticia global y luego su caracterización, su identificación y demás suele ser algo que atrae los focos de los medios. Pero es un hallazgo cada tanto y que, bueno, justamente nos convoca. Sin embargo, hay toda una línea de investigación dentro de la paleontología que se dedica a, si se quiere, la otra cara de la moneda, a trazar el recorrido de la historia de la biología, pero también del clima, de la geología, de la composición entera de la Tierra, a partir de estos fósiles que alguien tuvo la idea, creo que lo tengo aquí cerquita, de bautizarlos en su momento fósiles sin glamour. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los fósiles que no salen en los diarios todos los días. Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Sobre Ciencia. ¿Fue idea tuya, Sergio, lo de los fósiles sin glamour? Sí, creo que sí. Si es de otro, no me he percatado. Claro, porque tratamos de buscar un nombre para estos fósiles, como muy bien decías, que no tienen un atractivo especial a la vista o a los sentidos en general. Entonces, el gran público, la gente no los conoce, no salen mucho en la prensa, pero forman el cuerpo, digamos, el 99% del registro fósil y aportan una enorme cantidad de datos que no digo que no los aporten los fósiles con glamour, pero que son una gran minoría, digamos. Yo recuerdo el año pasado cuando conversamos, Fernanda, contigo, cuando abordamos el tema de la caracterización del Bulimulus más antiguo que se había encontrado aquí en Uruguay, y vos nos decías que no solo es la información de la especie en sí misma, sino que por su antigüedad a veces, o por el conocimiento biológico, se extraen conclusiones de índole climática, geológica. ¿Cómo leen ustedes toda esa información en esto que, bueno, que además han traído una parte de la colección del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias? Bueno, o sea, la idea siempre es que nosotros no trabajamos con un material como pasa, como decías tú, con el ejemplo de un dinosaurio o el ejemplo de un resto de un mamífero, que en general trabajan con un hueso o con algunos de un mismo individuo. En general nosotros trabajamos con el conjunto, es decir, varias especies de un mismo lugar que nos dicen cómo era el ambiente en ese momento. Entonces, en general trabajamos con distintas especies, distintos grupos, no solamente de un solo grupo, como ejemplo puede ser solamente caracoles, sino en general trabajamos con varios conjuntos de especies del mismo lugar. Y a partir de eso, por ejemplo, en el estrato en el que aparecen, el fósil te permite datar, por ejemplo, la geología. Por ejemplo, sí, o sea, digamos, los determinados fósiles en determinados estratos de la roca te permiten saber qué edad tenía esa roca en el momento en que se depositó, en el momento en que estaban esos fósiles vivos. Por ejemplo, esta, al ojo lego mío, puedo decir, esta mezcolanza de elementos que hay en la bandeja, ¿qué representa para ustedes? ¿O qué tipo de trabajo se hace con esto? Bueno, por ejemplo, acá en la bandeja sería cómo trabajamos con esos conjuntos, y ese conjunto te habla de cómo era una comunidad del pasado, cómo era una asociación de organismos que vivió junta en un momento determinado del pasado. ¿Y qué información te da? Bueno, es a partir de los distintos elementos que componen esa asociación. Ahora, yo puedo haberme encontrado en una playa algo similar. ¿Cómo ustedes en el trabajo de campo encuentran la diferencia entre algo que puede ser actual,
que muchas veces morfológicamente al ojo de uno es muy parecido, con algo que tal vez no sé de qué antigüedad estamos hablando en este caso, pero unos cuantos. Bueno, lo principal, digamos, es la posición, ¿dónde está? Nosotros buscamos los fósiles en los estratos geológicos, entonces, digamos, ahí se supone que lo que está enterrado es más antiguo. ¿Cuán antiguo? Se va a saber, ya sea por la datación relativa que llamamos, o sea, nosotros comparamos con el conjunto mundial de organismos en qué posición está en esa escala geológica, digamos, o directamente usando las valvas en este caso para datarlos con isótopos radiactivos o otro tipo de isótopos estables que nos dan una edad en años directamente. Entonces, nosotros los buscamos en los afloramientos o en los pozos donde están y luego los datamos, ya sea por las especies que son, ya te digo, en forma relativa o absoluta. Si los encuentras sueltos, digamos, por ejemplo, no sé, alguien los tiró al lado de un container, puede pasar que sean muy parecidos a los actuales, pero salvo cosas que tengan unos pocos miles de años, no hay confusión posible para el que conoce de las especies. Claro, porque ahí está, ¿no? A la vista no entrenada, uno encuentra que evolutivamente hay muy poco cambio. Vuelvo a la nota del bulímulos del año pasado. En definitiva, es pariente de los caracoles de jardín de hoy y un ojo no entrenado tal vez no se da cuenta, que ahora no recuerdo cuántos millones de años tenía, pero... Y tiene como unos 90 millones claro, de años. Ahí está. ¿Cómo se desarrolla esa destreza para darse cuenta que en este caso las valvas, por ejemplo, no son de una marisqueada que me... Y más o menos como dijo Sergio, o sea, primero yendo al lugar donde aparecen. Claro. O sea, en qué lugar aparecieron. Es lo mismo si encontramos estos que son marinos, que encontrarlos en la playa, como si los encontramos, por ejemplo, hoy en el departamento de Durazno o en el departamento de Soriano, por ejemplo. Ahí está. O sea, ahí ya tenés una información de que muy modernos no son, sabiendo que hoy en día estos deberían vivir en el océano y los encontramos en lugares donde hoy no hay océanos. Eso es un punto de partida. Y luego también a veces podemos diferenciar algunos que están muy bien preservados o muy lindos en aspecto y ahí hay que recurrir a dataciones, a formas un poco más agresivas para saber qué edad tienen. Nombraste 2 departamentos y eso es otra cosa muy interesante. Ahí ustedes tienen hallazgos de distintos puntos del país en lugares, o sea, prácticamente en todo el territorio, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Cuáles son hoy los puntos más interesantes? Y no para que la gente vaya a hacer travesura, ¿no? Prácticamente todo el territorio. O sea, tenemos fósiles en Uruguay, en todos los departamentos aparecen restos. Sí. Como paisajísticamente, digamos, quizás, por ejemplo, pueda ser la costa de Colonia, la costa litoral del río Uruguay, digamos, de Colonia, bueno, o Río de la Plata formalmente, pero porque tiene barrancos, tiene playas, entonces, aparte de las unidades geológicas, se disfruta del paisaje, ¿no? Y después, también en el mismo litoral, para seguir por ahí, no sé, las barrancas al lado de la ciudad de Salto. Las barrancas son buenos lugares, ¿no? Todo lo que es lo que deja la roca expuesta, roca sedimentaria, es buen lugar. Puede ser una barranca, un corte, una cantera hecha por el hombre, un corte hecho por un arroyo, un río. Todo lo que deje expuesta la roca nos va a servir para buscar. Tiene que tener fósiles, no todas las rocas tienen fósiles, por más sedimentarias que sean. Dentro de lo que hoy han traído, insisto, es una pequeña pero muy ilustrativa porción de lo que es la colección con la que ustedes trabajan cotidianamente en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias. ¿Qué es lo más antiguo que tenemos en la mesa? Lo más antiguo son los representantes de lo que vendría a ser el Devónico, que es hace unos 400 millones de años, que son una fauna muy antigua que la podemos encontrar con los fósiles, aparece en el departamento de Durazno. Se ha asociado también a un curso de agua actual, aunque en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Porque en la época donde esto se formó, ni siquiera era el mismo continente. Exacto. La configuración continental era totalmente diferente. De hecho, el Strulmar, estos son organismos, estos que están acá, todos en rojo, en marroncito, son organismos marinos, y bueno, Durazno obviamente no tiene mar, y un mar frío, éramos un mar prácticamente polar, o subpolar, y no solo se encuentra en Uruguay, sino que sigue todo este mar, cubría gran parte de Brasil, del sur de Brasil, somos parte de una gran cuenca.
Y se encuentra, bueno, también en cortes de arroyos, en canteras. Se explotó durante un tiempo la arcilla donde se encuentran estos organismos. Cuando hablamos del Devónico, ¿de qué antigüedad estamos hablando? 400 millones de años. ¿Cómo? Claro, está bien, al quedar atrapado en la roca, eso ayuda a su preservación. El tema es cómo llegás a volverlo a encontrar. Y normalmente los procesos geológicos hacen que las rocas vuelvan a aparecer, digamos, en la superficie, se erosionen y eso hace que queden visibles de nuevo los fósiles. Tenemos ahí una muestra, ¿no? De una roca con... ¿La podemos mostrar? Ahí está. Ahí está. Esta roca es, por ejemplo, vendría a ser litificado, hecho roca, algo parecido a esto, pero que se endureció y se formó realmente una coquina, se llama una roca formada prácticamente solo por fósiles. Pero a pesar de lo que parezca, entre esto y esto no hay gran diferencia, digamos, claro. Solo la consistencia casi. Okay. Porque sufrieron distintos procesos que nosotros llamamos tafonómicos, distintos procesos de preservación. Pero las especies son muy similares. Esas son las variaciones que podemos ir encontrando. Acá tenemos algunas especies que tenemos representantes actuales y representantes también de millones de años para atrás, de esas parecidas a las que uno se puede encontrar en la playa. ¿Cómo no? Tenemos estas, por ejemplo, que se llaman dólares de arena, sand dollars, o también se llaman escudos de mar. Se encuentran en las playas, quien haya estado en las playas caribeñas o del Brasil, los ha encontrado y me pareció interesante traerlo porque esos que está mostrando Gustavo son sus ancestros, digamos, son sus parientes. Tiene, desde las especies esta vivió entre hace unos 10 y 5 o 6 millones de años y son los ancestros de estas especies que hoy son tropicales y la antigua, que es levemente diferente, bueno, verán ahí en cámara, vivió cuando el Uruguay y gran parte de la Argentina eran mares tropicales también. O sea, pasamos en el Devónico de mares polares a en el Mioceno, que se llama cuando sucedió esto, entre 10 y 5 millones de años, a mares tropicales en esta zona. O sea, eso les muestra cómo varía la geología, la configuración continental y los fósiles, la vida que había ahí, ¿verdad? Quiero volver a recalcar algo que les pregunté hace un rato, pero que viene en la narración que están haciendo. A partir del fósil que se encuentra, uno reconstruye lo que había en el territorio. Es decir, bueno, esta especie es de agua de más de cierta temperatura. Podemos afirmar que en este periodo era en este territorio un océano cálido. O sea, el resto vivo es el que orienta a la reconstrucción paleoclimática. Sí, básicamente sí es así. O sea, justamente la presencia de esos equinodermos que mostrabas recién, de esos escudos de mar, indica que el ambiente era cálido y además muy marino, que aparecen también en buena parte de lo que hoy es Colonia, por ejemplo, que el agua es dulce o apenas salobre. No forma parte de esta charla de hoy, pero además ustedes trabajan mucho con lo que son las marcas de vegetales, que cuando quedan, digamos, estampados en roca y demás, para reconstruir la otra parte de la vida de la época. Sí, o sea, para contar toda la historia se necesitan a todos los representantes, a todos los actores que estuvieron en ese momento. O sea, esto es una pequeña parte y luego obviamente las plantas, las trazas, porque a veces no siempre tenés el resto del organismo. A veces sabemos que hubieron organismos presentes por las huellas que dejaron, por ejemplo. A veces no te queda preservado exactamente qué animal había, pero tenemos como una evidencia indirecta de su presencia a través de huellas, por ejemplo. Está bien. Tengo curiosidad por esto en particular. Acá, así como los niños en el museo. Exacto, se puede tocar. ¿Me cuenta qué es esto? Bueno, este es un ejemplar contemporáneo de los escudos de mar que estábamos hablando ahora y también su nombre además es curioso, se llama Dinocardium, o sea, dinosaurio que decir saurio gigante. Sí. Y esto es Dinocardium, que decir corazón gigante. Claro. Es muy cariñoso. Tal cual. Y se llama así porque hay actuales parecidos, si uno lo mira, ¿verdad? Tiene una forma de corazón, lo mira de perfil y es un bivalvo que hoy en día sus parientes también, como el similar a sus parientes actuales viven en aguas también tropicales. Y por supuesto, no se encuentra hoy en día en nuestras playas, en nuestro mar, pero sí en el Mioceno, cuando el mar era cálido, junto con los escudos de mar que veíamos, es otra prueba, como decía Fernanda, cuando uno estudia toda la evidencia, no se limita generalmente a un organismo en particular, digamos, sino que a estudiar todo.
En los últimos minutos me quiero parar en un extranjero que hay en la mesa, pero que es un pariente cercano. Lo voy a levantar un poquito, a ver si se puede ver por acá. Y me cuentan, por favor, porque me estuvieron contando fuera de cámara. ¿De qué se trata? Bueno, cosa que parece algo tan simple, ¿no? Sí. Parece una rayita. Son organismos que se conocen como graptolites y son nuestros parientes como cordados, como vertebrados más cercanos dentro de este material que tenemos. No parecen un pez, no parecen nada, pero el estudio morfológico detallado de este tipo de fósiles que parecen ramitas ha demostrado en realidad que son nuestros parientes dentro de los no vertebrados, de los organismos invertebrados, pero sí con cuerda dorsal, que se encuentra fósil desde tiempos muy antiguos, inclusive más antiguos que estos, por ejemplo, que vemos hoy. Pero no tenemos representantes en Uruguay. Lo trajimos por esa curiosidad, pero ahí en Argentina es lo más cerca que tenemos. El sistema nervioso central tal vez sea de las primeras manifestaciones. Es algo muy primitivo, claro. digamos, no hay que imaginarse, Sí, no, está bien. porque los especialistas que estudian esto son muy especialistas, digamos. Pero sí, son parientes nuestros, bastante cercanos. ¿Qué es lo que, a ver, qué hago yo, qué hace cualquier persona que, por ejemplo, está caminando por un barranco o un arroyo y encuentra en medio del barranco, no arriba, porque se supone que si está en la superficie tal vez no sea tan antiguo, pero en el corte empieza a ver cosas. Saca fotos, llama, avisa. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Lo mejor, primero es evaluar el estado del material. A veces si el material se está por perder, está muy fraccionado, lo que sea, o sea, sacarlo por lo menos para recuperarlo es una buena opción. Si no, sacarle foto y avisar siempre a la facultad es en realidad la opción principal. Pero siempre se puede evaluar porque a veces hay materiales que es mejor rescatarlos que perderlos. Claro, está bien. Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, muchas gracias por venir, por contarnos y por traer esta colección, todas piezas únicas, la historia. A mí me parece tan raro tener tantos años acá en la mesa. Y muchas gracias por venir y bueno, la seguimos. Bueno, muchas gracias a ti. Hasta pronto. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta, Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld aquí en el estudio.